Es una de las razones por qué llegué también informal, porque justo cuando me iba a estar alistando para el culto, tuve que hacer una visita. Así que disculpen por eso. Apocalipsis capítulo 5. Creo que el domingo vamos a dar un reporte del viaje en Ecuador, compartirles lo que vimos al Señor hacer. Fue un gran viaje. Gracias, hermanos, por su generosidad hacia nuestros misioneros y la obra en Ecuador. Apocalipsis 5, versículo 1. Quiero leer los versículos 1 al 10. Así que acompáñenme ahí en sus Biblias, por favor. Vamos a poner atención a la palabra de Dios. Dice: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Niños, estamos haciendo la lectura de la palabra. Vamos a guardar silencio, por favor. El versículo 4, Apocalipsis 5, dice: Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio... Por favor, chicos, vamos a leer la palabra, si pueden guardar silencio. El versículo 6 dice: Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Vamos a orar. Padre, gracias por este pasaje de victoria. Y sí, es cierto, Señor, que empieza triste. ¿Quién podrá leer? ¿Quién podrá abrir? ¿Quién es digno? ¿Quién tiene autoridad de leer este testamento, este rollo, este libro, este escrito? Y, Señor, el pasaje termina en gran victoria, con nuestro Señor Jesús siendo vencedor y siendo digno. Gracias, Señor, por ese cántico que nosotros pudimos escuchar leyendo en nuestros corazones y en voz alta aquí en Apocalipsis 5. Señor, será maravilloso poder escucharlo en persona. Y pedimos, Dios, que nos enseñes, que nos guíes esta tarde para la honra y la gloria del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, nosotros llegamos a ver que no había nadie que podía leer este libro, que podía abrir este libro, nadie que era digno en ninguna parte, ¿cierto? Pero después uno de los ancianos dice: no llores, y habla de Jesús. Dice: el león de la tribu de Judá, la raíz de David, dice, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Probablemente este libro sea como un tipo testamento, ¿cierto? De Cristo como heredero de todas las cosas, dice en las Escrituras. Y aquí nadie es digno de abrir el testamento. Fue un poco incómodo para mí estando en Idaho, porque cuando salí a pescar con mi papá, él quería hablar de su testamento. Y yo como que, no, cambiemos de tema, no quiero hablar de esto. Pero mi papá sí quería hablar de esto. Y me habló acerca de cómo era y cómo iban a funcionar las cosas. Decía que
Mi hermana tenía el poder, ella iba a ser la persona que iba a abrir el testamento, que iba a dirigir, que todo se haga con el abogado como ha de ser. Y dijo que si algún motivo no puede ser, tú vas a ser el segundo, tendrías que viajar de la Patagonia para estar presente cuando se abre. Y todas estas cosas. Y bueno, cuando pensamos en un testamento, habla de la herencia, ¿cierto? De lo que va a suceder con todo. Y la palabra dice que Cristo es el heredero de todas las cosas. Y aquí ante este testamento, posiblemente sea una referencia a los testamentos romanos de los días, porque dicen que los testamentos romanos tenían 7 sellos, ¿ya? Pero aquí habla de 7 sellos y dice que nadie era digno, nadie tenía la autoridad, el poder de abrirlo y de abrir estos sellos, excepto nuestro Cordero, el León de Judá, la raíz de David. Él sí ha vencido y Él es digno. Y sigue el texto hasta llegar, nos habla de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que se postran ante el Cordero, y después dice que tienen un cántico nuevo. Y me encanta la letra del cántico, porque dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. El Señor Jesús fue inmolado en la cruz. Él fue crucificado, golpeado, clavado en esta cruz. Y la sangre que Él derramó no es solamente un producto de su sacrificio por nosotros. Algunos han dicho, Cristo pudo haber muerto colgado por nosotros, ahorcado. Pero no es cierto. Cristo tuvo que derramar su sangre. He escuchado hasta gente decir, Cristo pudo haber muerto en un choque de vehículos por nosotros. No, Él tuvo que derramar su sangre. Y Cristo clavado sobre el madero, Él en la cruz, mediante la sangre de su cruz, Él nos reconcilió consigo mismo, nos reconcilió con su Padre. Y la sangre de Cristo es absolutamente necesaria. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón, hermanos. No hay remisión, no hay perdón de pecados sin que Cristo derrame su sangre. Y es la sangre que es el precio de la compra que Dios hizo cuando nos salvó. Cuando Dios nos salva, muchas cosas suceden. Y una de ellas es la redención. Él nos redime. O sea, Él nos compra por segunda vez. Ya éramos suyos, pero nos perdimos como ovejas descarriadas. Pero Cristo con su sangre nos volvió a comprar, y esto significa redimir. Él nos redimió, nos compró de nuevo, y ahora es nuestro Redentor, y hemos sido redimidos por su sangre. Dice, hermanos, quiero que nosotros veamos algo interesante esta tarde, que dice, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esa palabra, nación, cuando tú ves nación en el Nuevo Testamento, normalmente es una traducción de la palabra etnos en el griego, de la cual nosotros tenemos la palabra etnia. Y pensé que era interesante este texto a la luz del feriado del día de hoy, que es el día, ¿cierto?, del pueblo, no quiero equivocarlo, indígena, ¿está bien dicho? Indígena. Ah, ya, es masculino, pero es indígena igual, ¿ya? El Día de los Pueblos Originarios, más fácil, ¿ya? El Día de los Pueblos Indígenas. Y, hermanos, cuando pensamos en la palabra naciones, no es necesariamente las líneas imaginarias que hay en un mapa, que son fronteras de naciones actuales. Cuando pensamos en naciones, estamos hablando de etnias, de grupos étnicos que están alrededor del mundo. Por ejemplo, el sábado, predicando en la conferencia en Ecuador, pude conversar con un hermano que se llama Renato, y él es achuar. Y él viene del oriente de Ecuador, de la selva, y su lenguaje es achuar. De hecho, el español de él no es muy bueno. Él no habla muy bien el español. Nacido, criado en Ecuador, pero su primer lenguaje y su lenguaje principal es el achuar.
y me dijo que en su comunidad hay 65 familias aproximadamente y hay 7 comunidades achuar. O sea, puedes hacer la matemática. No hay muchas personas en el mundo que hablan achuar. Yo pude encontrar en la aplicación de YouVersion la Biblia en achuar. Y ahí estuvimos leyendo juntos. Él me iba enseñando un poco acerca de cómo pronunciar las palabras. Por ejemplo, la J de achuar es como la J inglesa, no la J castellana. Entonces es ya y no ja. Y fue interesante aprendiendo un poco con él. Él me compartió Juan 3:16 y fue hermoso porque él llegó 9 horas, viajó 9 horas para escucharme a mí. Creo que llegó bastante decepcionado, pero llegó a escucharme a mí y tuvimos tiempos de preguntas y respuestas antes de los cultos con todos los líderes que estuvieron. Llegaron varios pastores. Llegó una iglesia del sur de Quito, que es una iglesia quichua, que es otra etnia o otro grupo indígena en Ecuador, que hablan el lenguaje de quichua. Algunos se confunden y dicen quechua, pero quechua son los de Perú, ¿ya? Ellos son un poquito diferentes, que son los quichua de Ecuador. Y ellas estuvieron cantando un especial. Si sigues a la cuenta que comparto con mi esposa en redes sociales, ahí subimos un video de ellas cantando en quichua. Y fue muy interesante, tienen voces muy agudas, cantan muy, muy alto. Lo más parecido que me recuerda a mí, por lo menos, Annie, me recuerda de la película Lady and the Tramp. No sé cómo traducir esto al castellano, pero de una perrita linda y un perrito de la calle. Ya. Y ahí salen unos gatos y dicen, "We are Siamese, if you please". Recuerdo ese canto de mi niñez, ¿ya? Y así cantaban las hermanas las hermanas quichua. Cantaban así muy, muy alto. Y yo en mí pensé que eran sus voces nomás como individuos. Y después estuvimos nosotros arriba del teleférico de Quito, que es 4.100 metros de altura. No hay mucho oxígeno allá arriba. Y uno se levanta de sentar y me costó pararme. Y bueno, nosotros estuvimos allá arriba y había un hombre quichua que hace instrumentos y los vende. Y yo le dije, ¿le puedo mostrar un canto que escuché en quichua el sábado? Y él estaba muy fascinado. Entonces le mostré el video. Y algo interesante de ese lugar, a la altura, arriba en Quito, tú puedes ver 14 volcanes alrededor de Quito. Y él, viendo el video, dio vuelta y nombró uno de los volcanes y dijo, ellas son de ahí. Y dije, wow, ¿y cómo lo sabe? Él dice, yo soy quichua, pero soy del norte. Ellas son del sur de Quito. De la misma ciudad, pero de otro sector. Y él dijo, yo soy del norte, nuestras mujeres no cantan así. Cantan tan bien, pero no tan lindas. Y dijo, ellas, por su vestimenta y su canto, son de ahí, ese volcán. Y me fue fascinante esto, que ver toda la variedad, hermanos, que hay. En la conferencia el sábado en la noche había achuar, había quichua, había gringos, había colombianos, venezolanos y obviamente ecuatorianos. Y peruanos también. Entonces... Chilenos. Y chilenos. Sí, contamos a Camilo, sí, pensé a los nuestros. Y chilenos, ¿ya? Incluso con su vestimenta típica. O sea, hermanos, solo pude decir que el cielo va a ser maravilloso. Pensando que Dios no es como el hombre. El hombre hace acepción de personas. El hombre ve la cara, el hombre ve el sexo de la persona, el hombre ve el dinero que gana, el hombre ve el color de piel de la persona, el hombre ve muchas cosas, en qué barrio vive, de qué país es, cómo habla, cuáles son sus costumbres, y tiene no quiero usar la palabra racismo, tiene su discriminación, ¿ya? Pero Dios no es así. La palabra de Dios nos enseña claramente que Él no es así. Por lo cual Él nos ha dado una gran comisión, que es a
todas las naciones, dice Mateo 28. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, o etnos, etnias. Todos los grupos étnicos que hay en todo el mundo han de conocer a Cristo, porque Él está redimiendo un pueblo para sí de toda lengua, de todo linaje, de todo pueblo y de toda nación. Dice en Marcos 16:15, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hermanos, me llama la atención mucho que Dios no hace acepción de personas. Y si nosotros somos sus hijos, Cristo tiene una porción en su Sermón del Monte donde Él nos dice que debemos ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. La palabra perfecto quiere decir como completo o maduro. Entonces, dice que Él no solo hace el sol brillar sobre los buenos, sino también sobre los malos. Y Él ahí nos dice que si nosotros saludamos solamente a los que nos caen bien, ¿qué diferencia hay entre nosotros y los perdidos? Dice que debemos de ser como Él. Nosotros tampoco debemos hacer acepción de personas. La Biblia habla de que el arrepentimiento y el perdón de pecados ha de ser predicado, anunciado entre todas las naciones en Lucas 24. En Hechos 1:8 nos dice que debemos de ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recuerdo en algún momento cuando pensé venir a la Patagonia, para mí era lo último de la tierra. O sea, ya no queda más. Y dije, ¿qué pasa si tú llegas a Puerto Williams y predicas el evangelio y fundas una iglesia? ¿Ya se cumplió la meta? No, porque para Puerto Williams el fin del mundo es el otro lado, ¿cierto? Es cruzar y ir hasta otros países, Rusia, ¿cierto? Entonces, esta gran comisión es para todos los cristianos en todo lugar, que hemos de ir a todas las naciones. Yo recuerdo hace unos 10 años, pude llegar hasta Ushuaia, y para llegar a Ushuaia y predicar el evangelio en sus calles, nosotros tuvimos que llegar primero a Punta Arenas. Íbamos a tomar un vuelo a Puerto Williams, pero se suspendió por razones climáticas, que pasan mucho, tengo entendido. Entonces al final compramos pasajes para ir en un bus de Punta Arenas hasta Ushuaia. Pero estando en Punta Arenas llegué a un kiosco y estuve predicando el evangelio a una señora. Y después ella me dice quién es. Y me dijo su nombre como si yo había de saber quién era, como que era una persona famosa. Pero yo soy un ignorante en muchas cosas. Y dijo, ¿no ha visto mi programa? Dije, no. Y dijo, tengo un programa que hicieron sobre mí, un documental. Ella dijo, yo soy la última Kaweskar en el mundo. Oh, ¿en serio? Y ahí le estuve predicando el evangelio a ella. Y ¿saben qué, hermanos? Dios quiere Kaweskar para Cristo. Dios quiere Huilliche para Cristo. Dios quiere Mapuche para Cristo. Quiere Quechua, quiere Quichua, quiere Azteca, quiere Maya, quiere todos, hermanos. Quiere Guaraní. Dios quiere Waurani también para el Señor, o Auca, como un nombre antiguo que se les decía. El Señor quiere la salvación de todas las naciones, y es por esto que nos ha dado el trabajo de ir y de predicar el evangelio, de bautizar y de enseñar. Y esto, hermanos, es a todas las naciones. Y cuando la persona se convierte a Cristo, en el Señor Jesús no hay griego ni judío, no hay circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, dice Colosenses 3:11. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice en Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. En Hechos 10:34-35, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo,
En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos 17, 26 dice, voy a buscarlo, hermanos. Hechos 17, versículo 26, y vamos a terminar con esto. Hechos 17, 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hermanos, el Señor puso sangre en nuestras venas y somos todos de una misma sangre. No importa si eres quichua, no importa si eres achuar, ecuatoriano, peruano, venezolano, colombiano, chileno, gringo, argentino, tenemos la misma sangre. Somos todos hechos del polvo de la tierra y somos la raza humana, muchas diferentes etnias, pero Dios quiere que sea cada tribu, cada lengua, cada nación, cada pueblo. Él quiere un pueblo para Él mismo. Y tenemos mucho trabajo que hacer. Hermanos, si hay un lugar en el mundo donde no debe haber discriminación por razones bíblicas, es la iglesia del Señor Jesús. Ahora, no estoy hablando de la discriminación del mundo, estoy hablando de la discriminación bíblica. Porque cada vez más inclusión y antidiscriminación en el mundo significa otra cosa, no lo que la palabra nos enseña. Y no discriminar no significa aceptar o aprobar, afirmar pecado o enfermedades mentales de ciertas personas. No. No discriminar es reconocer el valor de cada persona en los ojos de Cristo, sin importar cómo se ve o cuál es su trasfondo. Y eso va a ser así, hermanos. Así que estuve meditando un poco sobre estos temas y el feriado que nosotros tuvimos el día de hoy. Y todo lo que vivimos en Ecuador, el Señor me llevó a esto. Podríamos leer una vez más Apocalipsis 5, versículo 9 y 10. Dicen, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén.